Domingos atrás comenzamos una serie de sermones que tienen que ver acerca de afirmaciones que Jesucristo hizo acerca de Él mismo. Y si vienes por primera vez a la iglesia y estás pensando, bueno, he tenido muy malas experiencias con la iglesia, y viene a tu mente quizás alguien que te lastimó, alguien que te decepcionó, yo te invito a que en estas mañanas puedas conocer a Jesús de acuerdo a cómo Él se revela por sus propias palabras. Así fue que domingos atrás iniciamos este camino de descubrir quién era Jesús viendo estas afirmaciones. Y vimos un par de afirmaciones. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. San Juan en el capítulo 6. Después, ¿qué más vimos? Ahora estoy tomando un examen. Yo soy la luz del mundo. San Juan capítulo 8. Y estuvimos hablando un poquito de qué significaban esas cosas. En San Juan, en el capítulo 9, el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, la luz del mundo le abre los ojos a un ciego. Juan está estratégicamente poniendo ese capítulo ahí para hacer una transición. Y vamos a llegar al capítulo 10, donde Jesús va a decir ¿qué? Que fue lo que vimos el domingo pasado. Si no se acuerdan eso, yo soy el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora vamos a ver si lo que este buen pastor dice es cierto, si lo que él predica lo hace, o si lo que él dice solamente lo dice y que lo hagan los otros. Lo vamos a ver hoy en San Juan en el capítulo 11. Por eso los que dicen que la Biblia solamente es un cúmulo de historias que a alguien se le ocurrió y las pusieron ahí todas juntas, como un sancocho, dirían los puertorriqueños, están equivocados, porque todo tiene una relación. Y el autor de la Biblia, que es Dios, a través de estos hombres que les escribieron, los iba inspirando para cuidadosamente ir poniendo cada episodio de manera que Dios pueda revelar quién es Él a través de estas historias. Nos gustan mucho las historias, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Por eso la industria del cine es millonaria. Porque nos gusta escuchar historias. A ver, los jóvenes, ¿quién vio Piratas del Caribe? Piratas del Caribe, no sé, hay como 4 o 5 películas ya. Hay una que se llama Piratas del Caribe, La Fuente de la Juventud. ¿Qué le pasó al pastor? ¿Va a predicar de Jack Sparrow? No se ven problemas. Piratas del Caribe, La Fuente de la Juventud, es un quest que hace ahí Jack Sparrow y Capitán Barbosa y otros para descubrir la fuente que da el agua de vida eterna para obtener la inmortalidad. No les cuento qué pasa para que la vean y después no se quejen de mí. ¿Saben que la inmortalidad, el buscar la inmortalidad, ha sido algo que ha capturado la imaginación y el deseo de la humanidad por siglos? Y no solamente lo vemos en una película que está orientada en la época colonial, sino que el otro día con Tami, en el mes de septiembre, los museos son gratis en la ciudad de Chicago. Entonces, ¿qué hicimos con Tami? Fuimos al Museo de Ciencia e Industria, así se llama, ¿no? Bueno, creo que sí, que está en Lakeshore, cerquita ahí en el sur. Y claro, porque son museos caros, pero en septiembre, si somos residentes de Chicago, podemos ir gratis. Aprovechen, ustedes sean turistas en su propia ciudad. Cuando entramos, vimos un montón de cosas, muchos pabellones, pero había uno que tenía que ver con desafiar lo imposible. Y en ese pabellón entramos y vimos algunos proyectos que algunos científicos están haciendo para desafiar algunos conceptos imposibles. Y uno de esos conceptos imposibles que está la ciencia intentando desafiar es la muerte, vencer la muerte. O sea que no es una cuestión de Jack Sparrow y la fuente de la juventud o de la inmortalidad, sino es una cosa que la ciencia está estudiando, cómo no morir. Mira qué interesante. Así que hay un científico que se llama Aubrey de Grey, que está en California, y está estudiando cómo desarrollar células que puedan atacar las causas que producen la muerte, primero para prolongar la vida y en el futuro para que vivamos para siempre. O sea que el hombre constantemente está buscando cómo no morirse. Ahora, ¿saben que en el estudio de Aubrey de Grey, todo lo que él estudia es la muerte? ¿Qué produce la muerte en el cuerpo humano? Las células, ¿qué le pasan a las células para morirse? ¿Y saben qué es lo que me llevó a pensar esto cuando estaba leyendo la exposición que hacía el museo? Es que en realidad nosotros los seres humanos
sabemos de la muerte, pero no sabemos de la vida. Estamos buscando la vida porque estamos muertos. Estamos buscando la vida porque no la tenemos. Y lo único que sabemos es la muerte. Estudiamos cómo no morir. Los médicos están estudiando la vida, pero en realidad lo que estudian es qué causa la muerte. Y si usted se pone a pensar, en este estado de muerte en el que estamos, lo traducimos a todas las cosas que hacemos. ¿Sabe que el siglo XX fue el siglo más sangriento de la historia de la humanidad? ¿Cuántos millones de personas han muerto en las guerras? Si pensamos en el holocausto del pueblo judío, si pensamos en el genocidio del pueblo armenio, lo único que sabemos hacer los seres humanos es matar y destruir. Sabemos bien qué es la muerte. Desde el momento en que nacemos sabemos que nos vamos a morir y todo lo que hacemos lo filtramos a través de la muerte. Matamos, destruimos. Usted dice, bueno, pero yo nunca maté a nadie. Bueno, pero ¿sabe qué? Matamos relaciones también. Nos casamos y estamos, bueno, a ver hasta cuándo dura, porque para nosotros no hay nada que sea para siempre. Todo lo que nosotros pensamos, lo pensamos con una fecha de expiración, todo se acaba. El amor no es para siempre. E incluso algo tan precioso como la vida, yo estuve cuando mi hija ahí emergía hacia este mundo. Incluso nosotros, algo tan precioso como ver vida que nace, como estamos muertos, ¿qué hacemos? Matamos a los niños en el vientre de la madre para que no nazcan. Lo único que sabemos hacer es esparcir la muerte. Esparcimos la muerte incluso en las cosas más preciosas, como es la misma vida. Lo que me llega a pensar esto, hermanos, es que de la vida nosotros no sabemos nada. ¿Y por qué es esto? Es porque estamos muertos en nuestra alma, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Ahora, bueno, pastor, qué motivador su mensaje en esta mañana. Solamente le quiero plantear la situación en la que estamos para decirle por qué es que Jesucristo aparece como una luz en medio de la oscuridad. Porque Él va a decir en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y como tenemos muchos jóvenes en el día de hoy, lo que vamos a hacer es narrar la historia para que la podamos entender todo. La pregunta que Juan le quiere hacer a estos cristianos del primer siglo y la pregunta que yo quiero que nos hagamos esta mañana es, ¿qué pasa cuando nosotros descubrimos o conocemos o experimentamos al Jesús de la resurrección y la vida? Nosotros que solamente sabemos transmitir muerte, que todos lo miramos con una fecha de expiración, que para nosotros no hay nada de eterno, ¿qué nos pasa cuando nos encontramos con el Jesús de la resurrección y la vida? Dice la palabra de Dios en Juan en el capítulo 11 que Jesús tenía un amigo que se llamaba Lázaro. Lázaro era un íntimo amigo de Jesús. No solamente él, sino también Marta y María. Eran 3 hermanos. Y eran íntimos amigos de Jesús. Vivían en un pueblo que se llamaba Betania, que estaba como a unos 150 kilómetros de Jerusalén. Pero dice la palabra de Dios en Juan el capítulo 11, en el verso 1, que un día Lázaro se enfermó. Y quizás las hermanas trataron de dar el té casero, el remedio casero, no se sanaba. Esto era una familia pudiente. Cuando vieron que esos remedios caseros no funcionaban, las hermanas decían, Lázaro, ve al médico. Lázaro era terco, no quería ir al médico. Pero cuando se puso mal, lo trajeron al médico a la casa. Y el médico no sabía cómo sanarlo. Cuando vieron que la situación era grave, lo que hicieron fue mandar a buscar a Jesús. Ahora había un problema. Jesús estaba, en ese momento, bien al norte, en una región que se llamaba Betania, que estaba al noreste del mar de Galilea. Jerusalén estaba al sur, ellos estaban en el mar de Galilea. Y ahí no había automóviles. Así que tuvieron que mandar un mensajero. Y una persona diariamente podía caminar, si era fuerte, como unos 40 kilómetros diarios. Y esto estaba lejos, estaba bien lejos.
Así que lo mandan a buscar a Jesús porque vieron que la enfermedad era grave y que habían probado con sus métodos y no habían funcionado. Y va ese mensajero. Y yo me imagino a Marta, esto no está en la palabra de Dios, pero me imagino a Marta y a María poniéndole paños a Lázaro para bajar quizás su fiebre y pensando, ¿llegará el mensajero a tiempo para que Jesús venga a sanar a nuestro hermano? Así que sale el mensajero en medio de esa preocupación, ¿llegará o no llegará a tiempo Jesús? Y dice la palabra de Dios en el versículo 2 que llega a Jesús, lo encuentra. Imagínense eso, lo encuentran a Jesús. Ahí no había el celular, el teléfono celular para decir dónde está Jesús y mirarlo a ver si con el GPS no existía. Así que buscando, preguntando, llegan a dar con Jesús. Y le dicen, Jesús, Lázaro, a quien tú amas, se está muriendo. Por favor, ven pronto a sanarlo. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús dijo, esta enfermedad que Lázaro tiene no va a ser para muerte, sino que va a ser para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Yo me imagino a los discípulos todos, bueno, ahí está, Jesús dijo a la carga, Jesús dijo, nos vamos a quedar 2 días más en esta aldea. ¿Cómo? Me imagino el mensajero, Jesús, no sé si escuchaste, se está muriendo. Me tardé 4 días en llegar hasta aquí. O no sé cuántos días habrá tardado. Vamos inmediatamente. Jesús dijo, me voy a tomar 2 días más en esta aldea. Ahora la palabra de Dios nos dice en el versículo 4 que Jesús amaba personal y profundamente a Lázaro, a Marta y María, pero decide quedarse 2 días más. Los discípulos quizás pensaron, quizás Jesús está siendo cauto, porque en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿saben cómo termina ese episodio? Los judíos lo quieren apedrear y lo quieren matar a Jesús porque se hacía igual a Dios. Entonces los discípulos quizás pensaron, bueno, no quiere bajar a Jerusalén porque lo van a matar. Entonces se queda aquí. Pero después de 2 días Jesús dice, ahora sí, vamos a ir a verlo a Lázaro. Y los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿usted está pensando bien? ¿Está en su juicio cabal? Días atrás lo trataron de apedrear y matar y usted ahora quiere ir a esa misma región. De tal modo que Tomás, uno de los discípulos, dice, bueno, ya que Lázaro está muerto, porque Jesús dijo, vamos a ir porque Lázaro duerme pero lo tengo que despertar. Y los discípulos le dicen, bueno, está haciendo una siestita, te tiene que levantar, que lo levante María o Marta. Jesús le tiene que explicar, no, estoy diciendo que se murió. Entonces Tomás dice, a ver, no entiendo Jesús. ¿Usted quiere volver a Jerusalén, a la zona de Jerusalén, a Betania? Cuando sabe que nos quieren matar para ir a ver a un muerto. Entonces dice que Tomás dijo, bueno, entonces vamos todos a morir con él. Porque no solamente lo van a matar a Jesús, sino que nos van a matar a todos nosotros. Así que los discípulos no entendían qué estaba haciendo Jesús. La cuestión es que toman los equipamientos que necesitaban y empiezan el camino de ida hacia Betania. La palabra de Dios nos dice que cuando inician el camino de donde estaba Jesús a Betania, que era el pueblo donde estaba Lázaro, Lázaro ya había muerto. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo entiende y dice que él tenía que despertar a Lázaro de la muerte. Y llega a Betania. Imagínense ese momento. Jesús no está ni siquiera poniendo un pie en la ciudad cuando sale Marta al encuentro de Jesús. Ya hacía 4 días que Lázaro había muerto, ya le habían hecho el velatorio, lo habían llorado y ya lo habían enterrado en una roca, que esa era la costumbre que tenían los judíos, enterrarlo, ponerlo ahí en un sepulcro, en una tumba que estaba adentro de una roca. Y lo ponían con un montón de lienzos, una especie de momia, y lo dejaban ahí. Cuando Marta lo ve a Jesús, va a sus pies, y ¿saben qué es lo primero que le dice Marta? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y no es que Marta le está reprochando a Jesús, es tu culpa, Jesús, que se murió mi hermano, sino que ella reconocía que Jesús tenía el poder para sanar. Y ella estaba diciendo, si te hubiéramos encontrado antes, si no hubiéramos estado solos, si hubieras venido antes, Lázaro
tú lo hubieras podido sanar. Y va a tener una conversación muy interesante, que quiero que leamos juntos. En el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Me imagino la tristeza de Marta. Me imagino su desesperación. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Jesús le dice: Marta, no te preocupes, Lázaro va a resucitar. Y Marta le dice: Señor, yo sé que Lázaro va a resucitar en el día de la resurrección, en el día postrero. Los hebreos pensaban que había un día del juicio final, de acuerdo a una interpretación que hacían de Daniel en el capítulo 12, donde Dios iba a levantar a los muertos y a los justos les iba a dar la vida y a los impíos los iba a llamar a condenación eterna. Eso dice Daniel en el capítulo 12. Y había dos escuelas de pensamiento. Estaban los fariseos que creían que esa era la verdad de la palabra de Dios, que era la verdad. Y estaban los saduceos que pensaban que eso no es importante. No, en realidad no hay resurrección. ¿Cómo los muertos van a resucitar? Eso no existe. Pero María y también Jesús decían: esto es cierto. Va a haber una resurrección en el día final, en el juicio final, y los justos irán a la vida eterna y los impíos a la condenación eterna. Entonces cuando Jesús le dice: Marta, tranquila, Lázaro va a resucitar, María piensa: bueno, en realidad, claro, sí, va a resucitar cuando estemos en el cielo, en el día del juicio final. Y miren la respuesta que le da Jesús. Y Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. La miró fijamente a Marta y le dijo: ¿crees esto? Marta le dijo: sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo unigénito de Dios. ¡Qué declaración de fe! Jesús no puede poner ni un pie en la aldea que tiene esta conversación tan profunda con Marta y le dice a Marta: ve y llama a María. Marta va corriendo y le dice a María, que estaba llorando en la casa: el maestro quiere verte, ve pronto. Y en la época, dice la palabra de Dios, que muchos de los amigos y los parientes de Lázaro que vivían en Jerusalén se habían acercado a Betania, estaba bien cerquita. Y estaban todos llorando ahí porque se había muerto Lázaro. Pero en la época también contrataban lloradores profesionales. ¿Por qué? Porque era una cultura basada a nosotros nos causa gracia, pero en la cultura de ellos era una cultura basada en el honor. Entonces, mientras más personas había llorando, más honor tenía la persona. Entonces era muy tradicional contratar gente que viniera a llorar. Imagínense si usted se dedicara a llorar. Y no estoy hablando de las actrices de la telenovela, que lloran ahí profesionalmente. Ir a velorios a llorar, ese era el trabajo. Se contrataban también músicos que vinieran a tocar. Así que está toda esa gente, esa cantidad de gente en la casa, y Marta le dice a María, su hermana: el maestro quiere ver. Así que María sale corriendo a encontrarse con el Señor, y la gente que la ve que se va corriendo y llorando dice: seguramente fue a la tumba. Fue a la tumba a llorar a su hermano. Vamos con ella, pobrecita. Y aparte los que le habían pagado ahí para que lloren, que vayan y trabajen un poco, que tiren un par de lágrimas. Pero María va y se encuentra con Jesús. ¿Y qué es lo que María le dice a Jesús? Lo mismo que le dijo Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y dice que Jesús se conmovió profundamente. Y la gente decía: ay, miren cómo lo quería, ¿no? Ahora, ¿por qué se conmueve Jesús? Esa palabra conmover no solamente es que le dolió en el alma ver el sufrimiento de María, pero sino también que le enojó ver la incredulidad que tenía Israel. María y Marta estaban llorando cuando tenían a su mejor amigo, que es la resurrección y la vida. Y Jesús se indigna en una indignación santa. Y le dice: ¿dónde está el cuerpo? Y le muestran dónde está
la tumba y va hacia la tumba. Cuando llega a la tumba el Señor, dice la Biblia que Jesús lloró. ¿Alguna vez pensaste que Dios podía llorar? La palabra de Dios nos dice que Dios, el Dios hecho carne, lloró. Lloró por la miseria de lo que el pecado ha producido en la raza humana, de la muerte que nos separa. Lloró por su amigo. Pero le dijo a Marta, remuevan esa piedra. En la tumba había una piedra que cubría la entrada. Y antes de remover la entrada, Marta le dice, Señor, espérate tantito. Hace 4 días que se ha muerto. Va a haber un olor fétido a muerte, porque ya el cadáver está en descomposición. Imagínense la vergüenza que iba a causar eso en la comunidad. Señora, ¿qué quieres entrar? Que tu angustia no te saque de quicio. 4 días ya pasaron. Y de acuerdo a la tradición rabínica del 2 y 3 siglo, pero es muy probable que pueda estar estado presente también, los rabinos creían que cuando uno se moría, el espíritu rondaba por 3 días intentando volver al cuerpo. Eran supersticiones. Pero que al 4.º día, como ya el cuerpo entraba en un grado de descomposición, el espíritu se iba. Fíjense que la palabra de Dios nos dice que al 4.º día fue Jesús a verlo a Lázaro. ¿Saben por qué? Porque Jesús quería asegurarse que Lázaro estuviera bien muerto. Bien muerto. Que nadie pudiera decir, esto fue una resucitación. En realidad estaba el espíritu dando vueltas y le dijo, corre la piedra. Marta termina aceptando. Hagan lo que él dice. Corren la piedra. El Señor se para, la gente está mirando, el pueblo, los que tocaban la flauta dejaron de tocar la flauta. ¿Qué va a pasar? Miren hacia la hondura y hay solamente oscuridad. Pero el Señor se para y a gran voz clama y dice, Lázaro, ven fuera. E inmediatamente se ve desde la oscuridad que aparece Lázaro, todo con sus vendas y con el sudario en su cara, saliendo. Y el Señor dice, desatadle y déjenlo ir. El Señor había resucitado a un hombre que estaba bien muerto. Imagínense lo que pasó. Mucha gente creyó en el Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, pero otros fueron a Jerusalén y le contaron a los fariseos. Y le dijeron a los fariseos, este hombre puede resucitar personas de los muertos. ¿Saben qué dijeron los fariseos? No, si este hombre sigue haciendo estas señales, primero vamos a perder nosotros poder. Va a querer ser el rey de Israel, van a venir los romanos y nos van a destruir. Así que ¿saben qué? Hoy juramos matar a Jesús a lo que cueste. ¿Se acuerdan que les dije que Jesús tomó la decisión de ir a Betania? Jesús sabía que ese día que fuera a visitar a Lázaro, ese mismo día estarían firmando su sentencia de muerte sus enemigos. Ahora, ¿se acuerdan lo que él había dicho en el capítulo 10? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¡Qué precios! ¡Qué precios! Pero esta historia, hermanos, que encontramos en la palabra de Dios, ¿qué nos enseña a nosotros? Vamos a ver solamente 3 cosas que la palabra de Dios nos enseña. Y usted mira, pastor Leandro, ¿por qué dedicó tanto tiempo a la palabra de Dios? Porque acá nos tenemos que quedar, en la palabra del Señor. Esto es lo que tiene poder. 3 enseñanzas que podemos sacar nosotros de esta historia. La primera es que descubrir la resurrección y la vida resultará en un cambio radical de lo que valoro. ¿Se acuerdan que Marta le dijo, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto? Marta, quizás como muchos más y como todos nosotros, lo único que estaba pensando era en esta vida. Era la vida terrenal, era lo que podía ver, lo que podía tocar. Por eso lo que le importaba era que, estuvieran bien, que tuvieran salud, ¿verdad? Que la familia estuviera junta. ¿Son cosas malas? No, son cosas buenas. Pero todo lo que le importaba era lo que podía ver y tocar. Muerto Lázaro, la familia se destruía. Y la Biblia no nos dice si Marta y María estaban casadas,
pero siempre nos pone a Lázaro con María y Marta, así que es probable que estas mujeres no estaban casadas todavía. Y en aquella época, no tener un hombre en esa sociedad era un síntoma de que las cosas iban mal, porque eran los hombres los que proveían los medios y los recursos. O sea que no solamente habían perdido, la familia se había desmoronado porque Lázaro era una parte central de la familia, sino que ahora no tenían seguridad económica. Estaban pensando, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Encontrarse con el Jesús de la resurrección y la vida va a generarnos un cambio en lo que valoramos. ¿Por qué? Porque Marta solo valoraba lo que veía, lo que tocaba esta vida y acá se acababa todo. Pero Dios tiene un plan que supera lo que nosotros podemos ver, tocar o percibir. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Esta enfermedad es ¿para qué? Para que la gloria de Dios sea manifestada. Y así es como también termina el Señor su discurso cuando lo llama a Lázaro de la tumba. Le termina diciendo lo mismo. Le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres en mí verás la qué? La gloria de Dios. Y en este contexto la gloria de Dios no tiene que ver con que Dios reciba alabanza, sino con que Dios está revelando quién es Él. Y a través de esta situación de dificultad que el Señor ha, en su soberanía, diseñado para Lázaro, María y Marta, Él quiere revelar quién es Él. Él quiere invitar a que Lázaro, María y Marta sean parte de un plan mucho más grande. Esta es una señal, la máxima señal que Jesús hizo para demostrar que era el Hijo de Dios. Pero a la vez fue la señal que Jesús hizo que lo termina llevando a la cruz. María y Marta no pueden ver en ese momento por su dolor que Dios las está invitando a ser parte de su gloria, de su glorioso plan de salvación para nosotros, al punto tal que hoy nosotros sabemos de Lázaro, María y Marta. Encontrarnos con el Jesús de la resurrección y la vida va a producir en nosotros un cambio radical en lo que valoramos. Hermanos, cuando uno se encuentra con Jesús, lo que empieza a amar no es esta vida, no es sus familiares, no es su trabajo, su carrera, que son cosas lindas para amar, pero lo que uno empieza a amar es la gloria de Dios. Es su plan, es su propósito. Uno empieza a rendir la voluntad de Dios, de decirle, Señor, aunque no entiendo lo que estás haciendo, confío en tu soberanía. Ahora fíjense que la gloria de Dios no trae nada malo para esta familia, sino solamente el bien. Solamente que en esa situación de dolor ellos no lo pueden ver. Y yo no sé cómo estás en esta mañana, cómo vendrás, pero seguramente muchos de nosotros hemos perdido familiares queridos. Y quizás nos hemos hecho la misma pregunta que se hizo Marta. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esta tragedia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? Si Dios realmente hubiera estado conmigo, esta tragedia no hubiera pasado. Pero ¿no será que Dios quiere usar esa tragedia que te ocurrió para revelarte su plan y su propósito? Ahora mira, si nosotros seguimos valorando y mirando lo que podemos ver y tocar en esta vida, siempre nos vamos a quedar con las manos vacías. Vamos a avanzar. En segundo lugar, descubrir la resurrección y la vida, al Jesús de la resurrección y la vida, resultará en un cambio radical en lo que creo. En lo que creo. Marta que le dice, bueno, Señor, cuando viene, sí, Jesús le dice, tu hermano resucitará. Bueno, sí, va a resucitar en el día del juicio. Va a resucitar en el día postrero. Bueno, si todos nos morimos y quizás entremos al cielo, quizás no. Tenía una creencia en algo. Era una creencia que estaba bien. Ahí iba a haber una resurrección de los muertos. Pero lo que Marta no se está dando cuenta es que la fe que Jesús requiere no es la fe en algo, no es la fe en una historia, no es la fe en una filosofía, en un conjunto de ideas. No, lo que Jesús quiere es la fe puesta en Él mismo. No es la fe en lo que yo creo, sino es la fe en quién yo creo.
¿Se entiende? Y este es el gran cambio que Marta empieza a experimentar cuando se encuentra con el Jesús de la resurrección y la vida. Marta se sabía, sí, y daba una buena respuesta. Señor, yo sé que usted me quiere consolar en este momento de dolor. Sí, que un día en el cielo lo voy a ver a mi hermano. Pero lo que Jesús le está diciendo es, Marta, va a haber una resurrección de los muertos, pero ¿sabes qué? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el autor de la vida y el que administro eso. Pon tu fe en mí. Por eso el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree ¿en qué? En mí, aunque esté muerto, vivirá. Inmediatamente la fe de Marta le cambia y deja de creer en una idea y empieza a creer en una persona. Y empieza a confiar de que lo que esa persona haga va a estar bien. Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, muchos de los que estamos aquí, quizás algunos de ustedes fueron criados en la iglesia católica y bueno, tienen una tradición y creen en algo. Sí, bueno, yo creo que hay un cielo y haces bien en creer que hay un cielo. Y también crees que hay un infierno donde van a ir la gente que se portó mal, ¿verdad? Y haces bien en creer eso porque esas cosas son reales y están en la palabra de Dios. Hay un cielo y hay un infierno. Pero si tu fe solamente está puesta, bueno, y yo sé que cuando muera mi alma va a ir a alguno de esos lugares, ¿sabes que te estás perdiendo de lo más importante? Y lo más importante es Cristo. Porque Él es el autor de la resurrección y la vida. Él es la llave que puede dejar que tu alma vaya al cielo o que tu alma vaya al infierno. ¿Qué determina que tu alma esté segura? Que creas, como dice la palabra, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados, y que le entregues tu vida y le digas, Señor, aquí están mis pecados, esta es una manera vana que he tenido de vivir. Sé que moriste en la cruz por mí, que limpiaste con tu sangre mis pecados. Creo en ti. Deje de creer en una idea para empezar a creer en la persona de Cristo. Y es un cambio radical. Ahora, para nosotros los que ya hemos depositado nuestra fe en Cristo, ¿saben que nos pasa algo similar también a Marta? Nos hemos sentado en las clases de estudio bíblico por 20 años, por 10 años, por 5 años. Y ya no sabemos la Biblia de memoria. Entonces nos pasa una situación de tragedia. Bueno, sí, yo sé que... y es verdad, son verdades. Porque la hemos aprendido de la palabra y están bien. Pero ¿saben qué nos pasa? Nos olvidamos que Jesús no es solamente una idea. Jesús es la idea encarnada. Es el Logos hecho carne. Y está con nosotros en el momento de aflicción y en el momento de dolor. No hay una idea ahí rondando. Está Él ahí presente con nosotros. ¿Acaso Él no nos ha dicho, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? A veces venimos a la iglesia y vamos a escuchar un sermón para ver, bueno, a ver qué nueva idea aprendo, cuando en realidad deberíamos encontrarnos con la persona de Cristo. Y a veces pasamos nuestros momentos mayores de crisis en un sufrimiento insostenible porque nos olvidamos, porque ignoramos a la persona de Cristo, el Cristo resucitado, vivo y verdadero, que está ahí al lado nuestro. Y que nos está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. ¿De qué te preocupas? ¿Sabes que cuando tú crees solamente en una idea, tú estás poniendo de tu esfuerzo para sostenerla? Y eso lo vemos mucho en la política. ¿Qué hacen los políticos? Creen en una idea, pero ellos están ahí, trabajando y militando activamente en la política. Porque cuando creo en una idea, lo que tengo que hacer es sostenerla, para que no se caiga. Pero cuando yo creo en una persona, entonces yo no tengo que trabajar, porque es la persona la que me sostiene a mí. Es el Cristo resucitado el que a mí me sostiene, no la idea de un Dios que está por ahí. Y cambiar mi perspectiva de una fe general a la fe en Cristo es la clave para obtener la vida que Cristo ofrece. Ahora, por último,
descubrir la resurrección o al Jesús de la resurrección y la vida resultará en un cambio radical en la voz que escucho y que sigo. Hablamos que hay un cambio en los valores. Conocer a Cristo va a hacer que empiece a valorar su gloria, su soberanía, sus planes. Va a motivar mi corazón a que quiera ser parte de algo que trasciende de mí, aunque muchas veces esos planes me toquen jugar el papel de pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero también generará en mí el cambio de tener una fe general a una fe puesta en la persona de Cristo. Y por último, descubrir al Jesús de la resurrección y la vida genera un cambio radical en la voz de la persona a la que escucho. Fíjense, acompáñenme conmigo al versículo 38 para entender esto más detenidamente. Dice la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, noten que Jesús está ¿qué? Hablando. Hay una voz que se escucha. Quitad la piedra. Y María, por supuesto, le dice, Señor, ya murió, y hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a los altos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme, ¿qué? Oído. Otra vez, la voz de Jesús. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije, otra vez la voz, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran, ¿qué? Voz. La palabra voz se repite ahí un montón de veces, o está implícita muchas veces. ¿Y qué dice? Lázaro, ven fuera. ¿Saben qué, hermanos? Es la voz de Jesucristo la que tiene la vida. Y algunos comentaristas dicen que Jesús llamó a Lázaro por su nombre, ¿saben qué? Porque la voz de Jesús tiene tanta vida que si él le hubiera dicho, ven fuera, se hubieran levantado otros muertos de otras tumbas por el poder que tiene la voz y la palabra de Dios. Así que Jesús tuvo que ser más específico y decir, Lázaro, ven fuera, los otros que se queden ahí durmiendo. Pero Jesús esto ya lo había dicho en Juan, en el capítulo 5, en el verso 24. Se los leo yo. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, dice Jesús, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Encontrarnos con la persona viva del Cristo de la resurrección nos lleva a nosotros a que empecemos a escuchar su voz. Ahora la pregunta que yo nos hago en esta mañana a nosotros es, ¿cuál es la voz que estamos escuchando? ¿Será la voz de nuestros propios prejuicios? Que nos dicen, no, ¿sabes qué? Esto es imposible. Tu vida siempre va a ser igual. Siempre vas a estar atado al mismo vicio. Nunca vas a poder salir. ¿Será la voz que le está diciendo de sus amigas, mira, ya déjalo, ¿por qué no te vas con este otro hombre que mira qué buen mozo que es, qué guapo que estás, déjalo, este ya está gordito, ya tiene un par de años ahí? ¿Ah? ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? ¿Será la voz de tu comodidad que te dice, mejor quédate a dormir, mira qué linda que cae la nieve? ¿Ah? ¿Qué vas a ir ahí a hacer al ministerio a servir? ¿Por qué no te quedas ahí en la camita, pones Netflix? ¿Ah? No sigan porque me voy ahí tú también, ¿eh? ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? Si empezamos a escuchar la voz de nuestra propia conciencia, de nuestros amigos, de nuestra comodidad, de nuestra propia sabiduría, ¿saben por qué camino vamos a andar? Por un camino de muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Por eso nos exhorto en esta mañana. ¿A quién estás escuchando? En esta mañana estamos escuchando de la misma boca del Señor Jesús, de sus mismas palabras, yo soy la resurrección y la vida. Pero si escuchas su voz, no
pongas tu corazón en rebeldía, entrégate y dile, Señor, aquí está mi vida. Fíjense que Marta quiere resistir al Señor. Jesús dice, corran la piedra. Marta, Señor, se murió hace 4 días. Hiede ya, está en un estado fétido. Marta piensa que sabe más que Jesús. Conoce tanto la muerte, Marta, que sabe que algo que está muerto se queda muerto. Y ella piensa que sabe más que Jesús. Sabe que a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Dios quiere trabajar en nuestros problemas, en el problema de nuestra alma, en el problema más profundo de nuestro corazón. Y nosotros le decimos, Señor, ¿sabes qué? No va a funcionar porque estoy muerto. Señor, ¿sabes qué? No va a funcionar porque mi esposo no va a cambiar nunca. Señor, ¿sabes qué? No va a funcionar porque siempre fui un vago y voy a seguir siendo un vago. Señor, ¿sabes qué? No va a funcionar porque me atrae mucho el pecado, me atrae mucho el mundo. Así que, Señor, no va a funcionar. Señor, ¿sabes qué? No va a funcionar. Mis hijos ya están perdidos, no van a volver más al Señor. Y el Señor te tiene que decir, ¿no te he dicho que si crees en mí verás la gloria de Dios? Mis amados, no pretendamos que sabemos más que aquel que es la resurrección y la vida, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros sí sabemos de la muerte, pero Él sabe de la muerte y Él sabe de la vida.